Diálogo con Ernesto López. ¿Qué está pasando alrededor de la mente de aquellos que delinquen? ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues porque al final la gran pregunta es ¿y cuándo se va a resolver esta situación? Así es que me gustaría que tratáramos este enfoque bajo esa lógica de condenar, de lamentar muertes en el país y especialmente cuando se trata ya de ver, y en Lolotique vimos una gran cantidad, un mar de gente despidiendo al padre Vázquez, que fue asesinado, como lo decía, el pasado Jueves Santo, como cosas del estilo, ¿va? ¿No? Al estilo ya macabro, no lo sé, realmente. Quisiera entenderlo y comprenderlo mejor. ¿Qué piensas, Félix, y el resto sobre esta situación? Bueno, mira, realmente ya se había anunciado de que la violencia estaba escalando a niveles que no habíamos visto. Varios analistas habían anunciado que mientras la violencia estuviera afectando los sectores populares o mientras las pandillas se estuvieran matando entre ellos, iba a ser un fenómeno que no iba a tener el eco, ni la resonancia, ni mucho menos la condena que iba a tener cuando empezara a tocar otros sectores. Y de repente fueron periodistas, ¿tú te acuerdas? Hay un periodista que fue sacrificado, creo que de esta empresa era el periodista. Sí. Ha habido abogados, han habido otros sectores, y ahora pues es la Iglesia Católica la que tiene que pagar esa cuota de sacrificio. Creo que es como cuando el agua te va subiendo y te va llegando, ya casi la tenemos pues a la altura del cuello, y esto es la alarma roja que están sonando de que es tiempo de buscar una solución definitiva al tema de la violencia, porque no se trata como en los casos de la violencia que tuvimos en los años 80 y los años 70, que se asesinaban sacerdotes por razones de carácter político, de carácter ideológico. Tienes una situación donde cada jefe ahora establece su propia línea. ¿Eso qué significa? Es un libre albedrío afuera en el territorio. La presencia de la policía y la Fuerza Armada no está en todos los lugares como para poder reprimir cada territorio y controlarlo. Entonces vamos, creo yo, a seguir viendo un animal sin cabeza atacando donde pueda. Y creo que lo que tenemos que comenzar a reconocer es que esto a pura bala no se va a resolver. Yo creo que tenemos como sociedad que reconocer que hay que integrar. Todas las partes de la sociedad tienen que integrar para poder asegurar que se reduzca este nivel de violencia. Y eso significa tanto los del lado honrado como los del lado delincuente. Necesitamos asegurar que encontramos un denominador común que nos permita enfocarnos en lo lícito en vez de lo ilícito. Y se vuelve un problema bien grande cuando ninguno de los dos realmente está queriendo sentarse en la mesa. Bueno, una sociedad quiere vivir en paz, obviamente, ¿no? La sociedad. Totalmente. Y ya vamos a hablar de eso. A ver, ¿cuál es tu impresión de este acontecimiento que marca de alguna manera un trazo de preguntas a raíz del asesinato del padre Walter Osmir Vázquez, el sacerdote asesinado en las Lajas, esto es allá en Lolotique? Bueno, yo creo que yo sí lo compararía con lo que pasó en la época de la guerra. ¿En qué sentido? En aquel momento se violó lo sagrado, incluso en la época de la guerra. Se asesinaron sacerdotes, se asesinaron incluso Monseñor Romero, o sea, a la alta jerarquía. No había nada sagrado, no había nada intocable en la sociedad, porque socialmente se acepta, digamos, a los ministros de fe que tienen una posición jerárquica dentro de la sociedad que es de respeto en todo sentido. Y en esa medida que ahora se esté ya atentando contra este tipo de personas que tienen este estatus en una sociedad donde más del 90% practica religión, entonces lo que nos quiere decir de que no hay respeto por lo sagrado, no hay respeto por nada. O sea, puede llegar el tema de la delincuencia hasta cualquier punto. Y aquí caemos a lo que ha decía el doctor Ulloa, al tema de políticas públicas de seguridad, que tendremos que aterrizar en ese tema. O sea, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la institucionalidad para evitar este tipo de hechos? No solo refiriéndonos a los ministros de fe, sino que en general a la población que vivimos día a día, pues esta zozobra del ataque de la delincuencia. Entonces yo creo que eso estamos viviendo
lo de los 80 en este sentido, que no hay nada a salvo, o sea, nada puede estar a salvo de la mano de la delincuencia. En el fondo, no solo es un tema del gobierno, del ejecutivo, sino que de la institucionalidad. ¿Y qué es el tema acá? Al final, en el país, ya lo decía Paul, hay una cultura de ilegalidad, hay una cultura de la violencia, hay una cultura que obviamente está tendiente a aprovecharse, una cultura donde el irrespeto a los derechos del otro es la norma y no la excepción, y en esa medida nuestro país ha carecido de políticas públicas que ataquen este problema, o sea, políticas sociales que puedan evitar que la población reproduzca este círculo de la violencia, que la población siga reproduciendo este tipo de comportamiento de la vivianada, como se dice, la animalada. O sea, nunca ha habido esto en el país. O sea, y entonces esta falta de políticas públicas para evitar que la sociedad, que ciertos sectores sociales puedan convertirse en germen de cultivo o caldo de cultivo de la delincuencia, eso, al no haber estas políticas públicas, tenemos este resultado, porque recordemos que las pandillas comenzaron prácticamente con un tema de se agarraban a pedradas en el centro, por ejemplo, robaban gorras, claro. O sea, eso era lo que hacían, no era una organización ya criminal con este poder. Los costarricenses eligieron ayer a Carlos Alvarado, el periodista, ministro también dentro de la estructura de gobierno pasado, es decir, parte de la continuidad que se tiene. Este es un fenómeno también interesante para ponerlo en perspectiva o como antesala de lo que podíamos también nosotros tener como resultado de lo que hoy hubo acá con esta elección de alcaldes y diputados y de lo que viene como presidentes. Bueno, mira, ya que pasamos al área internacional, antes de hablar de Costa Rica, yo quisiera mandar primero un agradecimiento público y luego una felicitación al gobierno de Uruguay por haberle dado a 16 salvadoreños, 4 familias, haberles dado refugio, haberlos recibido allá. Es una situación inédita en países del sur de América, es decir, hemos visto eso en México y en el norte, pero no en el sur, y esta es una nueva puerta que se abre y justamente lo plantean así. Uruguay serviría como un puente para un destino permanente para los salvadoreños que ya en Estados Unidos pues estamos teniendo una política de rechazo y en México pues es cada día más hostil. Entonces creo que con este gesto del gobierno de Uruguay se abre una posibilidad y no estemos pensando en Qatar, en mandar gente a Qatar, porque tenemos otras posibilidades aquí, pues, y que la Cancillería tome nota, porque según decía la nota de prensa, la Cancillería salvadoreña no estaba enterada de esta acción. Bueno, viendo el caso de Costa Rica, como tú lo mencionabas, y tratando de leerlo en clave nacional, yo lo interpretaría de dos maneras. Una, que es la coyuntural y la situación concreta, en la cual dos opciones de vida, dos planteamientos se enfrentaron, ¿verdad? Uno de carácter laico y el otro de carácter religioso. El planteamiento de Fabricio Alvarado era eminentemente con un componente muy fuerte de religiosidad, el mensaje era muy religioso, y el otro era más laico, viene de un partido que sería el segundo elemento a analizar. El PAC es una tercera fuerza que surgió en Costa Rica y que dio por finalizado el bipartidismo costarricense de más de un siglo. De un bipartidismo que se instala ya por 1949, después de la revolución del 48 en Costa Rica, donde los socialdemócratas del Partido Liberación y los socialcristianos se alternaban en el ejercicio del poder. Y de repente apareció ahí un líder que fue una decisión del Partido Socialdemócrata de Liberación y creó este Partido de Acción Ciudadana, es decir, con un planteamiento eminentemente ciudadano. En los costarricenses en el exterior, el 87,5% votó a favor del PAC. O sea, esto es un mensaje rotundo de la sociedad civil que no quiere que ya no quiere cosas de arriba para abajo. Sí.
quiere las cosas de abajo para arriba. Que de eso se trata una democracia representativa. Es una tesis que estás manejando tú, que le estoy escuchando. Es que esta es la revolución mundial. El surgimiento de grupos o organizaciones o de movimientos que vengan de abajo hacia arriba. Es que de eso se trata una democracia representativa. Ya la primera revolución pacífica que funcionó ya terminó allá en Islandia. Nadie supo, no se disparó una sola bala. Desde el 2008 comenzó y ya está funcionando súper bien. Lo estamos viendo, la gente dice, pero es que ya son mucho mejor educados. No, hombre, con solo de que reconozcas que derecho que no se exige no existe, comenzás inmediatamente a reconocer que con solo exigirlo comienza a existir ese derecho. Y que el DUI que tenemos, y esa foto que está en el DUI, es la foto del dueño, no la del peón. Al momento que reconozcamos eso, este país va a avanzar. Pero la gran pregunta es que el país entra en los próximos meses a un periodo presidencial donde, bueno, habría que examinar cuáles son, digamos, los indicadores que muestran que seguramente pasen la factura o puedan surgir nuevos liderazgos. Hay más partidos, tenemos el partido de Josué Alvarado con Vamos y otros que están también ahí a la mano. ¿Cuál es tu lectura? No es que dentro de varios meses, ya. O sea, Ya la estamos, convocatoria a elecciones se vence o mañana. Mañana, el día de mañana, y ya, por ejemplo, el Partido Arena, en estos 2 semanas tal vez, 2-3 semanas, elige candidato a presidente. El FMLN no ha dicho, o al menos yo no me recuerdo, qué fecha va a ser la elección, que digamos serían como los dos contendientes que estarían ya asegurados para la elección presidencial 2019. Obviamente, creo yo que el momento de la elección va a significar de alguna otra manera trastocar el trabajo legislativo, porque yo me quería referir a eso por el tema del programa, la gobernabilidad. El hecho de que vayamos a una elección puede significar que toda decisión legislativa o decisión desde el Ejecutivo esté en clave electoral, y obviamente lo esperable, ¿verdad?, que así suceda, que la Asamblea apruebe o no apruebe determinadas leyes o reformas partiendo de un cálculo electoral. Y yo creo que eso, si bien es aceptable, pero desde el punto de vista de los partidos, pero puede tener alguna significación o algún impacto en la realidad del país, porque probablemente algunas decisiones no se tomen, algunas decisiones, como decía el doctor Ulloa, no se discutan, porque eso puede restarle apoyos a los partidos políticos y a sus futuros candidatos. Entonces creo yo de que ahí hay un tema que se debe de observar, este momento electoral y las decisiones que se van a tomar. Obviamente esto también teniendo en consideración la pérdida de poder político que tiene el FMLN en este momento, especialmente el presidente de la República, que tiene que aprovechar estos meses que le quedan todavía, que serían, un mes de esta correlación donde puede conseguir más fácilmente las mayorías, a un escenario a partir del 1 de mayo donde no tiene la correlación legislativa, que obviamente no significa que no pueda llegar a acuerdos y tomar decisiones, pero que tiene que construirlas y que se le pone más cuesta arriba para lograr la mayoría, porque solo con ganas no logran la mayoría ahora, necesitan la participación de otros actores para lograr estas mayorías, y ya no digamos el tema de superar el veto. Probablemente dentro de 6 meses que pase, según la Constitución, puedan volverse a presentar, por ejemplo, el tema de los DUI vencidos, que se prorrogue la vigencia. El presidente ya no va a poder vetar, pero este veto puede ser superado por la derecha legislativa. Ahorita yo quisiera agarrar este momento, si puedo, y hacer un pequeño llamado a los diputados que están ahorita en la Asamblea Legislativa. Esta es su oportunidad, señores. Aseguren que dentro del protocolo de entendimiento que va a ser aprobado el 1 de mayo, ustedes establecen que la prioridad del primer año de la Asamblea Legislativa 2018-2021 es desarrollar un plan de nación de largo plazo, apartidario, enfocado en los beneficios garantizados en el primer artículo de la Constitución. 25 años, 30 años, no importa. Ustedes tienen la habilidad de asegurar que cuando el péndulo se vaya de un lado para el otro, no se vaya a estrellar contra la pared de ningún lado. Asegurar que ese plan de nación
esté acordado por todas las fuerzas políticas es lo que va a garantizar la entrega del bien común a la ciudadanía. Ustedes tienen ahorita ese poder. Yo quiero agregar algo a lo que decía Paul. Paul está planteando una propuesta de largo plazo. Correcto. Yo quiero plantear algo de cara al legislativo, pero de corto plazo. Tienen en este momento la posibilidad de reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para las elecciones indirectas, para elegir fiscal, porque recordemos que en diciembre se elige fiscal, para elegir sala de lo constitucional, los magistrados de Corte Suprema de Justicia, que todos 4 van a la sala de lo constitucional, que esa es una deuda pendiente que tiene la Asamblea Legislativa de reformar el reglamento interior para garantizar el qué, un proceso transparente y que se elijan a los idóneos y evitar o minimizar aquel riesgo de la cuota partidaria para elegir estos cargos. Porque ya lo decía Paul, el péndulo se está moviendo y en esa medida lo que se tiene que hacer es, y las fuerzas políticas deberían de entender esto, que hoy tienen un poder, el día de mañana el pueblo se los quita, se los aminora, tienen que entender de que lo que hay que fortalecer en esta situación es el Estado democrático, las instituciones democráticas y sobre todo las de control. ¿Por qué? Porque el día de mañana que usted es ejecutivo, que usted tiene mayor control en la Asamblea Legislativa, en ese momento probablemente a usted no le interesa el control de las instituciones, pero el día de mañana usted es oposición y usted tiene que velar porque el gobierno, el que tenga el mayor control del aparato estatal, no ejerce el poder arbitrario. Y en esa ese medida, momento lo necesita. Y en esa medida, y más allá de ese momento, o sea, en un Estado democrático tienen que funcionar las instituciones de control de manera independiente a los partidos políticos. Entonces, hago esta alusión porque hay un reto de corto plazo para esta legislatura que es reformar el reglamento y ya en julio junio, hacer la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, que es un tema vital y fundamental de cara a la institucionalidad democrática. Sí, hasta, qué bien, en Twitter ayer hasta una foto que en la playa Majahual, creo que estaban haciendo castillos de arena de nuevas ideas. O sea, eso no es que Nayib Bukele mandó a alguien a organizar eso, no, hombre, eso están haciendo de la gente. Hay una cantidad gigantesca de pequeños capítulos creándose de nuevas ideas. Había uno en Boston ayer que tenía un Facebook Live y ahí estaba una chica hablando de cómo ellos se han estado tratando de organizar para ayudarle a sacar su DUI, a organizarse, etcétera, y no tienen ni nadie ahí que les está diciendo de una organización vertical qué hacer. Esto es totalmente horizontal y me encanta. ¿Por qué? Porque es de abajo para arriba. Regreso a ese punto. Es de abajo para arriba. Y la clave de algo que es de abajo para arriba es volverlo genuino. Es importante en una democracia el surgimiento de nuevos actores, de nuevas propuestas ante el agotamiento de la propuesta de los partidos tradicionales, en este caso la Arena, el FMLN, y el descontento que tiene la ciudadanía con la política. Entonces, creo yo que es saludable que aparezcan estas nuevas visiones y nuevas formas de querer solventar los problemas de la realidad salvadoreña. Será el pueblo el que decida si le da el apoyo o no a este tipo de propuestas. El pueblo lo va a calificar si es demagogia, etcétera, etcétera. O sea, será el pueblo por medio de su voto el que apruebe esto. Ahora, yo creo que Bukele va a participar probablemente en la elección, pero desde mi punto de vista, jurídicamente hablando, lo viable es con una coalición. O sea, que inscriba su partido, que no pueda convocar a la elección, que inscriba su partido y se coaligue con otro que ya está legalmente inscrito para participar como candidato. Ahí no habría, al final, desde mi punto de vista, ningún problema, o sea, o menos problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que no esté legalmente constituido hace nulos todos los actos que hasta este momento se han realizado. Es decir, la convocatoria de elección, esa, desde mi punto de vista, tiene nulidad absoluta porque no es una persona jurídica con capacidad de obligarse y de tener derechos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay un tema que tiene que ver con los valores de la Constitución, los valores del Estado, que es seguridad jurídica. La seguridad jurídica nos demanda que toda actuación de las autoridades esté legalmente y que esté escrita, o sea, que esté legalmente determinada. Y en este caso,
igual la de los particulares, o sea, los particulares tenemos un margen de actuación que nos establece el marco jurídico y en esa medida en que por ejemplo, el caso de lo que se decía, si Nuevas Ideas ya convocó elección, pero no es partido legalmente constituido, la posibilidad es que el tribunal valide posteriormente este acto y obviamente le dé la validez que le corresponde. Pero ahí estamos atacando o estamos afectando la seguridad jurídica. Es decir, que en primer lugar no está determinado en la ley que este tipo de actos pueda ser refrendado posteriormente. Entonces ahí hay un primer problema, porque esto nos implicaría que cualquier ciudadano puede efectuar actos que no están expresamente determinados por la ley, que se puedan validar posteriormente, y esto abriría el paso a que comencemos a actuar y que posteriormente la autoridad nos venga y nos valide. Entonces, el tema es que, desde mi punto de vista, puede participar bajo otra bandera, bajo otra figura, pero no bajo su partido únicamente, porque ya no le da el plazo legal y está este problema de que no podría, desde mi punto de vista, el tribunal validar estos actos de una persona inexistente. O sea, entonces, eso creo yo que sería el problema de la participación con Nuevas Ideas. A ver, un saludo especial al doctor Arturo Méndez Azahar, que nos está sintonizando en Colombia. Gracias por estar con nosotros. A ver, detrás de todo esto también la gran pregunta que muchos se hacen alrededor del movimiento Nuevas Ideas y de otros es, bueno, ¿qué planes, digamos, consistentes para el país pueden sacar estos grupos, estos movimientos? ¿Quiénes estarían alrededor de conformar un proyecto de gabinete que verdaderamente le dé salvedad o en perspectiva ponga que verdaderamente va a haber un buen liderazgo de este tipo? Félix. Bueno, mira, como decía Paul, estos son esfuerzos de la base, ¿verdad? De abajo hacia arriba, y como ya se ha demostrado en otras partes, cuando la convocatoria no tiene una línea vertical, va construyéndose en base a los aportes que cada quien va dando. Hablar de nombre, vaya, ¿quién va a ser el ministro de Economía o quién va a ser el ministro? Creo que eso no solo sería aventurado e irresponsable estarlo planteando acá, sino que no tendría ningún sentido. Y ningún partido está anunciando gabinete, ni en primarias, ni después de las internas. Claro. Se están hablando de escoger primero los candidatos y luego cómo se va a construir un plan y después cómo se va a ejecutar. Sí va a ser importante conocer las personas cuando ya esto esté trabajado. El mismo Paul nos ha dicho, y los que puedan ver en la página web de Paul, el llamado que está haciendo a economistas para trabajar propuestas de sociedad civil en temas de carácter económico. Lo mismo está sucediendo en otros temas, en temas de seguridad, en temas de reforma constitucional. Hay una serie de líneas de aporte que se están dando que justamente por ser nuevas ideas se están procesando. Hay ideas tan interesantes como decir, miren, ya no necesitamos 262 municipios. Si hay municipios de 4 kilómetros cuadrados que apenas se pone una urna el día de las elecciones. Entonces hay que reducir eso porque eso es improductivo. Ya hay ideas de cómo ir reorganizando la reorganización administrativa del Estado, del territorio. Es decir, hay toda una serie de ideas que hay que trabajarla. Y eso es lo bueno de los proyectos que no son impuestos. Porque cuando vienen esas recetas ya enlatadas de planes de gobierno, que uno sigue en los modelos que te dan las instituciones financieras internacionales en temas de finanzas públicas, de economía, y que siguen la línea de un modelo neoliberal, otras tienen modelos de carácter populista que vienen a querer repartir lo que el Estado no produce. No, aquí lo que se va a hacer es cómo se construye. O sea, ¿no impresiona a tu criterio eso hoy en día bajo esa lógica de, bueno, qué es lo que trae? Porque en algún momento se le cuestionó muchísimo, se le ha cuestionado eso en el caso muy en particular de Nayib Bukele. Sí, bueno, ¿qué tiene de consistente para resolver los problemas de este país? Claro, y lo mismo le puedes preguntar, ¿y qué tiene Carlos Callejo, qué tiene Javier Simán, o qué tienen todos los que se han mencionado? Nadie ha presentado nada. O sea, lo importante ahorita es... No es el momento de las ofertas. El momento de las ofertas. No es el momento de las ofertas. Interesante, buen punto ese, sí. Vamos a ver, Paul. La prueba de fuego del movimiento Nuevas Ideas es si logra equilibrar el desarrollo de su propio ideario y propuestas y plan de gobierno al mismo tiempo que desarrollar su estructura. O sea, la mecánica, los abogados han puesto claro que hasta en lo legal hay trabas, pero obviamente hay un montón de retos, o sea, hay una gran prisa por hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Eso no lo puede hacer una organización de arriba para abajo. Eso tiene que nacer de abajo para arriba, con voluntarios por todos lados. Y mira, los tiempos de la sociedad son los tiempos de Dios. Una generación son 25 años. Lo que tenemos aquí es que no vamos a componer el país en año y medio para llegar o en 10 meses para llegar a las elecciones 2019. Pero si esto se vuelve un movimiento genuino de la gente, de abajo para arriba, aunque no se gane en 2019, es un avance para el país gigantesco. Luego está 2021, luego está 2024, pero la clave aquí no está en si vamos a ganar o no. Esto no es un partido de fútbol. Esta es una estrategia de país que la define la ciudadanía. Y si se puede lograr que esto sea genuino, que la gente que lo conforma son verdaderos voluntarios de abajo y no estén recibiendo líneas de arriba para abajo, esto realmente es una solución. Bueno, vamos a tener más tiempo por delante para poder de alguna manera ir examinando puntualmente qué y cómo se van a ir constituyendo todos estos partidos políticos, Arena, FMLN, y algún otro movimiento que obviamente tenga esa capacidad de poder construir una plataforma participativa de cara a estas elecciones del otro año. Gracias por haberme acompañado, Félix, te agradezco muchísimo. Gracias, Paul, también. Gracias. Gracias a ti, gracias. Eduardo. Gracias, los esperamos hoy en radio, 6 de la tarde, Astrid Ábalos, para hablar sobre la administración de justicia en el país desde la perspectiva de serían 30 candidatos propietarios, los que irían tomando los del CNJ y también de los FEDAES. Así es que no se lo pierda hoy, 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.